noches, bienvenidos al banquillo. Estamos en fechas de trascendencia para la democracia de nuestro país. Se espera que mañana en la sesión del Congreso Nacional se tomen decisiones importantes para la vida de los hondureños. Vamos a hablar de la elección de la Corte Suprema de Justicia, de cómo ven los profesionales del derecho con amplio recorrido dentro de la jurisprudencia de nuestro país, lo que está pasando en Honduras. Abogado José Osvaldo Ramos Soto, ¿qué tal está? Buenas noches, bienvenido, maestro. Muy bien, licenciado don Abner Rosendo García. Es verdaderamente un privilegio estar en este programa tan visto y escuchado por la inmensa mayoría de la hondureñidad, por la calidad y la erudición del conductor que es usted. Bueno, abogado, ¿cómo estamos? ¿Cómo ve el país? Usted ha sido legislador por muchos años, ha presidido el Poder Judicial. Esto que hoy vivimos con las tercias que mantiene libre el Partido Nacional, el Partido Liberal y hasta el PCH, cambia esos procesos del pasado donde el bipartidismo rápido elegía. Yo pienso, Abner Rosendo, que siempre que hay una elección de, en este caso, la cabeza del Poder Judicial, como es la Honorable Corte Suprema de Justicia, se presentan situaciones de reuniones, de dimes y diretes, pero cuando se tiene como común denominador y como estrella polar de las ejecutorias de los políticos la patria, al final deben ponerse de acuerdo. La situación del cambio de fuerzas políticas después del bipartidismo centenario entre el Partido Liberal, que es el más antiguo, fundado el 5 de febrero de 1891, y el Partido Nacional, el 27 de febrero de 1902, eclosiona después de la situación de la sucesión constitucional de el 2009, una situación diferente. Fíjese que yo digo sucesión constitucional, porque se le sacó por la fuerza a mi amigo, el expresidente empresario de la madera, don José Manuel Zelaya Rosales, pero no fue un golpe de Estado como el del 21 de octubre del 56 que depuso don Julio Lozano Díaz, ni como el 3 de octubre de 1963 que depuso al doctor José Ramón Villeda Morales, ni como el 4 de diciembre de 1972 que depuso al doctor Ramón Ernesto Cruz. Cuando se cerró el Congreso, se eligió otra corte y el gobernante de facto emitía leyes en Consejo de Secretarios de Estado, decretos leyes. En esa oportunidad, el Partido Liberal gobernaba y salió don José Manuel Zelaya Rosales. No voy a discutir las razones, las causas, porque no es el propósito de este programa. Pero había un vicepresidente que en mi concepto debe ser lo correcto, el ingeniero civil don Elvin Ernesto Santos Ordóñez, y él había renunciado para ser el candidato del Partido Liberal. Cuando se presenta el problema de patología política, entonces el presidente del Congreso era don Roberto Michellette Baín y asumió la conducción del Poder Ejecutivo. Don José Alfredo Saavedra era el secretario cuando yo creo que le correspondía a la licenciada Lizzy Flores Fleck ser la presidenta del Congreso. Yo no estaba en Honduras porque yo no fui parte de ese Congreso, pero fue don José Alfredo Saavedra, diputado por el departamento de Valle, el que asumió la situación de la salida del empresario del transporte, don Roberto Michellette Baín. Y el Partido Liberal siguió gobernando. No llegaron los militares, sino que terminó el mandato del presidente don José Manuel Zelaya Rosales. Esto se puede prestar a
tergiversaciones y a decir que esto es por cuestiones políticas. Pero es la realidad. Es lo que acaba de pasar a Abner Rosendo en el Perú, donde sacaron al presidente porque quiso disolver el Congreso. ¿Y quién ocupó? La vicepresidente. Es una asociación presidencial. Y con lo que vivimos hoy en el país, ¿qué pasa si mañana o el día sábado, que es 11 de febrero, que es cuando cumple 7 años el Poder Judicial, no se tiene pleno? Porque hemos escuchado de versión tras versión, de interpretación incluso de personas que no son abogados, que no son legisladores del 312 de la Constitución, que hablan que podemos entrar en un vacío de país a nivel de uno de los poderes del Estado y que esto puede dar pie a una constituyente. ¿Cuál es la realidad si no hay elección en los próximos días? Como decía el maestro español, el doctor Osorio y Gallardo, en España todo el mundo es abogado salvo prueba en contrario. En Honduras toda la gente habla de la ley. Pero ¿por qué no habla de medicina, de ingeniería, de economía, de física, de química? Porque el derecho aparentemente es fácil y solo al leer un precepto o al escuchar una crítica al Congreso, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Procuraduría, la gente cree que sabe. Y es una ciencia que hay que agacharse ante los libros para poder estudiarla y relacionarse con la demás gente. Pero ¿qué pasa? Contestando puntualmente su pregunta, antes coincidía la elección de los poderes del Estado. Un tiempo, 6 años, duraba el presidente, 6 años el Congreso, 3 y 3 años las corporaciones municipales y la Corte también. Pero de repente se redujo el periodo presidencial a 4 años, el Congreso 4 años, las corporaciones municipales 4 años, pero de repente se dijo, vamos a darle un periodo de 7 años a la Corte Suprema, un periodo de 5 años al Ministerio Público, un periodo de 7 años al Tribunal de Cuentas. Entonces no coinciden las elecciones. Y es una verdad de perogrullo que la elección de presidente, diputados y alcaldes es directa de los ciudadanos. La elección de la Corte, que es el otro poder del Estado, es de segundo grado y le corresponde al órgano legislativo elegirlo, pero con mayoría calificada de 2/3 partes de los votos, 86 de los 128 y ratificada en la subsiguiente legislatura, habiendo interpretado en el gobierno del presidente ingeniero don José Simón Ascona el Congreso, presidido en ese momento por el abogado Carlos Hormín Montoya, que subsiguiente y siguiente es lo mismo. Es una de las interpretaciones que el Congreso ha hecho a la Carta Fundamental. Es decir, en este momento, y como está planteado, no hay forma alguna una elección con 65, como se ha dicho, pero que usted dice todo lo contrario porque la Constitución plasma que es mayoría calificada. Claro. Y para ilustración de las personas que no son abogados, incluso de muchos abogados, porque no todos los abogados conocen la Carta Fundamental y el ordenamiento jurídico, hay 2 mayorías calificadas. La mayoría calificada de 2/3 partes, que son 86. La mayoría más alta, que son 3/4 partes. Es la absoluta. Que se trata, Abner Rosendo, cuando un problema del territorio nacional o cuando se trata de un juicio político contra el presidente, que tiene que introducirse si lo aprueban 96, 3/4 partes, y se destituye por 3/4 partes. Y en una cuestión como el tratado o convención que está pendiente con la República de Nicaragua por la cuestión del Golfo, tiene que aprobarse por el Congreso por 3/4 partes, 96. Lo normal es la mayoría simple o mayoría absoluta, o sea, la mitad más 1. Si están los 128, 65 basta para aprobar cualquier ley o cualquier decisión que no requiera mayoría calificada. Si solo están 80, porque el quórum es de 65, con 41
gana el grupo que apruebe esto. Pero la mayoría calificada, esa sí es innegociable, porque aquí hay un elemento que usted como legislador la conoció. La mayoría simple, una vez que se arrancó la sesión, con el ejemplo que ponía, si el quórum lo comprobaron con 80, con 41 se aprueban. Pero la calificada sí es innegociable para estas elecciones de segundo grado. Deben estar los 86 o más votos afirmativos en la Cámara para darle luz verde, digamos así. Abner Rosendo, una pregunta muy interesante, pero yo quiero tomar un bisturí como cirujano jurídico y decir que normalmente el quórum es con la mitad más uno de los 128. Si son menos, tiene que haber 65. Pero, ¿qué es lo que van a elegir? La Corte Suprema de Justicia. En mi concepto, el quórum para iniciar la sesión debe ser por lo menos 86. Porque ¿qué van a hacer si solo están 65? No pueden, no tienen capacidad constitucional ni legal para elegir. ¿Por qué? No tienen el quórum que debe ser de mayoría calificada de por lo menos 86. Aunque en este caso seguramente en esta reunión de mañana y en la siguiente, si es que no se elige, bueno, hasta los suplentes van a estar pendientes. Todos, van a estar todos. Por cierto, abogado Ramos Soto, esto que se ha incluido ahora de que un suplente tiene igual valía que un propietario, ¿qué es lo que realmente debe entender el pueblo hondureño? ¿Quiénes deben votar en principio para hacer estos 86 y cuándo un suplente se debe considerar? Abner Rosendo, los suplentes solo pueden sustituir a los propietarios cuando estén enfermos, cuando no estén presentes por cualquier razón de fuerza mayor o de caso fortuito. Pero no es que usted, si es el primus inter pares, o sea, el presidente del Congreso, y digo primus inter pares, eso significa el primero de los iguales. En Honduras, solo el presidente de la República es el titular del Poder Ejecutivo, porque solo es él y 3 designados. Pero los periodistas dicen, y perdone, cuando esté el presidente del Congreso es el titular del Poder Ejecutivo. En un organismo colegiado, el titular del organismo son los 128 diputados. El presidente del Congreso y el presidente de la Corte simplemente presiden el órgano, lo manejan administrativamente, pero la titularidad de la Corte y la titularidad del Congreso no le corresponde al presidente de la Corte o al presidente del Congreso, sino que a los 15 magistrados y a los 128 diputados. Muy bien, el abogado José Osvaldo Ramos Soto con nosotros al banquillo revisando el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. Pausa, ya regresamos. Yo miro que la gente se rasga las vestiduras, se da golpes en el corazón diciendo queremos una corte imparcial, ecuánime, que sirva para todos. Eso está en el topos uranos de las ideas platónicas. La elección de la corte es un acto político que debe ser realizado jurídicamente al tenor de lo establecido en la Constitución de la República y la ley orgánica. Seguimos al banquillo con el abogado José Osvaldo Ramos Soto. ¿Cómo se vota, abogado? Porque este es otro de los elementos que han generado controversia ahora que en la primera nominación que se hizo en la Cámara el día 25 de enero, la moción para elegir la Corte Suprema de Justicia no fue tomada en consideración. Se cumplió con ese requisito constitucional, pero a partir de la siguiente reunión del Poder Legislativo se vota individualmente, es decir, los 45 de la Junta Nominadora tienen opciones. Licenciado Abner Rosendo García, el artículo 311, que ya se lo sabe de memoria el pueblo hondureño que está interesado en este menester, establece que el día en que se va a presentar la propuesta, pues se supone que previamente hubo un diálogo entre todas las fuerzas políticas.
En el caso anterior, a mí me tocó verbigracia en el gobierno del presidente Ricardo Maduro presentar la moción de la planilla de los 15 magistrados propietarios y suplentes. Pero previamente hubo un consenso de todas las fuerzas políticas que tenían mandatarios en el órgano legislativo del Estado. Y no hubo problema. Se presentó la planilla de la abogada Vilma Cecilia Morales Montalbán, que había sido también mi alumna, y fue aprobada por todo el pleno. Ya había una concertación del bipartidismo y pasó normal. Ahora bien, pero también tenemos que explicarle a los ciudadanos de la patria y al pueblo hondureño en general que ahora hay otro elemento, que es que ha cambiado el poder de las fuerzas políticas en el país. Recuerde usted que aparece Libertad y Refundación presentando a una planilla encabezada por doña Irixiomara Castro Sarmiento de Celaya Rosales. Y vamos a una elección. Hubo una campaña tremenda en contra del expresidente, acusándolo de narcotraficante y de un montón de cosas, y lo hicieron muy bien. La gente creyó en ese mensaje en contra del presidente. Y el presidente no era el candidato, sino que era el empresario de la construcción, que todos sabemos que fue un excelente alcalde de la capital, don Narrijuán Alfura Sabla. Pero pasó lo que pasó. Y entonces obtuvo el Partido Libertad y Refundación una votación tremenda de más de 1.700.000 ciudadanos que le apoyaron. Partido Nacional sacó casi 1.300.000, otro montón de votos. Pero aquí hubo gente que no era del Libre, que eran nacionalistas, liberales, que nunca habían votado. Y ante la campaña masiva y bien orquestada, fueron a votar por doña Irixiomara. Pero eso es el Poder Ejecutivo Central. Y subrayo, destaco y tarjo, digo el Poder Ejecutivo Central, porque hay un Poder Ejecutivo descentralizado, que está representado por las 298 corporaciones municipales, donde la mayoría las ganó el Partido Nacional. En segundo lugar, el Partido Liberal. Y por último, Libertad y Refundación. Con la salvedad que los municipios que ganó Libertad y Refundación, como el Distrito Central y San Pedro Sula, son de los más grandes del país. Un mandato contundente para el titular del Poder Ejecutivo Central, pero no así en las corporaciones municipales. Y con respecto al Congreso, dijeron los ciudadanos de Honduras, le vamos a dar ese mandato a doña Irixiomara, candidata de Libertad y Refundación, pero no le vamos a dar mayoría en el órgano legislativo del Estado. Le vamos a dar 50 diputados. Le vamos a dar al Partido Nacional 44. Le vamos a dar al Partido Libertad, al Partido Liberal 22 mandatarios del pueblo. Y le vamos a dar al Partido del Ingeniero Industrial, don Salvador Narrala, 10. Porque ellos hicieron un entente, hicieron una alianza que ahora se está resquebrajando por todos los problemas que yo no quisiera juzgar. Porque mi deseo como hondureño bien nacido, no como nacionalista, sectario, como ocurre con la mayor parte de la gente que está en la oposición, quieren que fracase el gobierno. Mire, yo todas las noches, Amnel Rosendo, le pido a Dios que ilumine a doña Irixiomara Castro Sarmiento para que haga un buen gobierno. Pero miro que es que no le entienden bien al trámite político. Y gobernar no es cosa fácil. ¿Quién no le entiende, abogado? Yo no le voy a echar la culpa a ella. Pero mi amigo José Manuel Zelaya Rosales es el poder tras el trono. Es un político. Y yo quiero decirle aquí que yo fui el primero que le dije, José Manuel, usted va a ser presidente de Honduras. Cuando era director del FIS en el gobierno del ingeniero Flores y participó en la elección interna del Partido Liberal y ganó el ingeniero Flores. Y se lo recuerdo de vez en cuando. Es cierto, me dice,
O sea, él tiene una vasta experiencia. ¿Y cómo acomodar esas piezas del ajedrez, para citarlo de esa manera, del Congreso Nacional, con esta representación en donde hoy lo que registramos en las discusiones públicas y privadas es Libre 7, Partido Nacional 5, Partido Liberal 3 y ofrecer uno de los 7 para el Partido Salvador de Honduras, para el ingeniero Luis Redondo, u otros que plantean, y ya lo hizo público el Partido Liberal, listos para nombrar la Corte Suprema de Justicia, pero en base a los acuerdos esto debe ser 5, 5 y 5. No es nombramiento, es una elección. Es un nombramiento cuando la presidenta nombra a su ministro de la presidencia, a su ministro de Hacienda, lo que le toca a ella. Pero esta es una elección de 128 diputados que representan a las fuerzas políticas de los partidos políticos del país. Entonces, ¿qué pasa? Con 50 diputados no puede obtener 86 Libertad y Refundación, ni el Partido Nacional con 44, ni el Partido Liberal con 22, ni el ingeniero Narrala, ni los otros 2 pequeños partidos con 1 cada uno. Tienen que llegar a un arreglo. Entonces, usted tiene que ver lo que ha pasado en la historia. ¿Quién fue el que perjudicó al Partido Liberal con la situación de 2006, cuando se eligió a don Manuel? Partido Liberal, Abner Rosendo, es un partido de centro-izquierda. Partido Nacional, centro-derecha. Pero cuando empezaron a coquetear con el grupo de Río de Janeiro, con don Rafael Correa, con don Evo Morales, con don Lula da Silva y con otras gentes del hemisferio, eso no le gustó al Partido Liberal, porque no es la idiosincrasia, no es la ideología. Una ideología es un sistema de valores y creencias adoptado por un grupo de personas, en este caso un partido, y considerado como válido y obligatorio. Ahorita se habla de un socialismo. Van a hablar la señora presidenta. Si lo hubiese hecho en un discurso improvisado, no me hubiera molestado a mí. Porque que naturas non dan Salamanca non presta. Pero le hicieron un discurso escrito. Ya sabían lo que iba a decir con respecto a lo del Perú. ¿Y qué dijo don Lula da Silva? Ahí está el Palacio y la Escuela de Itamaraty, de la diplomacia del mundo más refinada. ¿Y qué dijo Lula? No, dice, el presidente cometió un error. Quiso deshacer el Congreso y por eso le pasó lo que le pasó. Lo mismo el presidente Pietro de Colombia. El otro que anda en un problema que yo no sé qué berenjenal está produciendo en México con el partido Morena es el actual presidente ¿Y cómo resolver este impasse hasta hoy planteado? Porque en este momento que dialogamos, abogado Ramos Soto, no se tiene claridad si en la reunión de las próximas horas se va a elegir el pleno, que son 15, o 1 a 1, como se ha planteado. ¿Qué es lo mejor para usted, con su experiencia? Bueno, lo mejor es que se elija los 15 magistrados. En una sola sesión. Es lo mejor, es lo óptimo, lo superlativo, como se hizo en épocas pretéritas, el caso del gobierno del presidente Maduro, con la propuesta que hice yo para la Corte y todos votaron por esa Corte. Cuando el mismo Mel también pasó lo mismo, que se llevó a la presidencia de la Corte al abogado Rivera Vilés. Fue en una sola sesión. Sí, pero usted debe recordar algo, el pueblo hondureño. El presidente Zelaya fue presidente por el Partido Liberal y pelearon por la presidencia del Congreso y Micheletti se afincó ahí en la presidencia. ¿Y quién le podía decir a Micheletti que no era liberal? Y de repente cuando la Corte hubo problemas para poner a mi amigo y exalumno Jorge Rivera Vilés, no pudo. Entonces, ahora se le presenta el problema. ¿Y para qué quiere la Corte Suprema de Justicia? Yo miro que la gente se rasga las vestiduras, se da golpes en el corazón diciendo queremos una Corte imparcial, ecuánime, que sirva para todos. Eso está en el topos uranos de las ideas platónicas. La elección de la Corte es un acto político que debe ser realizado jurídicamente al tenor de lo establecido en la Constitución de la República y la ley orgánica. Entonces, ¿qué va a pasar? Escuché ayer
Partido Liberal quiere 5, Partido Nacional 5, Narrala quiere también. ¿Cómo van a hacer? Entonces, no va a ser fácil, pero tampoco es cierto y constituye una falacia íncita de ignominia que si no se elige la Corte el 11 que se rompe el orden constitucional. Eso no es cierto. Ya el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso dice que cuando no llegue el sustituto de funcionario, debe continuar hasta que el órgano que lo tiene que elegir nombre va a seguir en el ejercicio. Pero sí es correcto entonces que si sesiona la Cámara y no se tiene claridad de la elección de los 15, posiblemente elijan 3, 4, 5, qué sé yo, en la reunión que viene. No hay problema si eso pasa. No, no hay problema, pero usted vea la estrategia de los partidos. Si le mete a otro partido esos magistrados, después se va a reducir las posibilidades para poner del propio partido. Eso se hizo la última vez. Recuerde usted. Mire, yo voy a decir algo que posiblemente no le va a gustar a alguna gente. Esa junta nominadora, yo no estoy de acuerdo. Hay distinguidas personas, he escuchado criterios axiológicos o valorativos donde una qué buena elección, pero he escuchado de parte de mucha gente, incluso el propio presidente del Colegio de Abogados, que él participó y yo no acepto. Pero usted bien sabe y lo refrenda como catedrático que dura es la ley, pero es la ley y la ley dice que hay que nombrar una junta nominadora. Lo hizo el Congreso y bueno, eso es lo que tenemos. No, habrá que ir a una reforma. Yo le estoy diciendo que acepto. Sed lex dura lex, pero a mí no me parece. Se debe reformar, abogado. A futuro, ya han pasado 21 años. Pero no esperar el año de las elecciones, sino que de ahorita que converjan la fuerza, platiquen. Nos han quitado a nosotros la atribución primigenia de que sean los propios diputados los que busquemos. Y dicen, es que no tiene que ser del partido, de ningún partido. En Estados Unidos, que a partir del siglo IV, de Sócrates, Platón y Aristóteles, de la democracia por excelencia en Atenas, y pasando por el espíritu de las leyes de 1789, escrito por el barón de Montesquieu y Secondán, Estados Unidos es la democracia moderna. ¿Y quién propone los jueces de la Corte Suprema al Senado? El presidente. El presidente anterior puso 2 republicanos, pues tienen que buscar buenos abogados. Y ahorita el presidente Biden acaba de poner una mujer negra, que nunca había habido una mujer negra, había habido negros. A partir de Thurgood Marshall y el otro que pusieron, que lo acusaron de que había violado a una compañera abogada en la Facultad de Derecho donde él daba clases. Y sin embargo ahí está. Pero no pueden decir que porque un magistrado es de un partido, que no tiene que ponerlo, que tiene que poner partidos neutrales. Es como esa gente que usted la pone. Yo ni quería estar en esto. Y después se vuelven en una situación complicada. Eso es la excepción, no es la regla general. En Estados Unidos son vitalicios. ¿Y qué pasaba antes? Ponían viejitos. Ahora ponen más jóvenes para que duren más, porque son vitalicios. ¿Qué hizo Biden con el que estaba en vez de la jueza negra? Le dijo, mire, por favor renuncie, le faltan meses, pero tengamos la oportunidad ahorita, no la perdamos porque puede cambiar en las próximas elecciones el balance del Senado. Muy bien, el abogado José Osvaldo Ramos Soto con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Y tenemos un año, lo pueden hacer en diciembre, todavía. Lo pueden hacer el 19 de enero del 2024. Diciendo, para que lo ratifiquen después, pero que no corran, porque ahí va a presentarse otro problema. La elección de la directiva del Congreso es inconstitucional de toda inconstitucionalidad. El presidente y la directiva del Congreso es del abogado Jorge Luis Cálix Espinal. Seguimos al banquillo con nosotros el abogado José Osvaldo Ramos Soto. Y ahora, dentro de todo lo que hemos vivido en estos últimos días, abogado, el Pleno a elegir son 15. Eso es lo que dice la Carta Magna, pero hablan de magistrados suplentes. ¿Eso es posible en el marco que actualmente se produce la elección?
Abner Rosendo, en prieta síntesis, antes los magistrados eran 5, después fueron 7, 9 y ahora 15. Cuando se hace la reforma a los 15 era para especializar las salas, porque no todos pueden saber de todo. Hay un médico que puede ser pediatra, pero no sabe de oncología, no sabe de obstetricia, no sabe de ginecología. Entonces, por la especialidad del mundo, entonces se amplió el número de jueces a 15 y se crearon 4 salas. Ese artículo yo intervino en la redacción, una de las cuales será la de lo constitucional, integrada por 5 magistrados. Es la única que tiene 5. Sí, y las otras 3 salas, de la de lo civil, la de lo penal y lo oral contencioso administrativo, tienen 3. Entonces, cuando en una sala de 3 hay unanimidad en el fallo, no se toma el nombre de todos los 15 magistrados. Eso es por economía procesal, para que no estén ahí tardando en los juicios y sean más expeditos y con más ampiencia, porque los que están en la sala de 3 de lo civil son los más capaces en eso. Lo mismo pasa en lo contencioso laboral y en lo civil, pero la sala de lo constitucional tiene 5, porque hay temas que conoce la Corte conoce casación, amparo, habeas corpus, habeas data, conoce de casación y conoce los conflictos que hay entre los poderes, pero eso está encargado a la sala de lo constitucional. Entonces, son 5 jueces por eso. Entonces, ¿qué pasa? Dice el artículo, cuando no hay unanimidad, cuando en una sala de 3 queden 2-1 y cuando en la sala de lo constitucional quedan 3-2. O 4-1 pueden quedar. O 4-1, correcto. Entonces puede ser todas esas eventualidades y alternativas y posibilidades que usted enuncia. Entonces los jueces que participaron no van al pleno, porque cuando ocurre esto se manda al pleno de los 15 magistrados para que resuelvan, pero ellos no pueden ir, porque nadie puede juzgar 2 veces sobre un mismo asunto. Y ahí es donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no integra ninguna sala, tiene la facultad de poner en sustitución de esos magistrados propietarios, vamos a llamarlos así, a magistrados de cortes de apelaciones. Usted está muy bien educado y así funciona, porque eso se ocurre a la ley de organización y atribuciones de los tribunales. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que si hay un presidente que de repente, por ejemplo, no solo en ese caso, sino que hay un asunto que pudiera interesar y lo manda a pasear 15 días a otro lado y pone otros jueces para que conozcan. Y les gusta a los magistrados viajar. Bueno, mire, el tema es el siguiente. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Entonces, alguna gente estaba proponiendo interpretar. Eso no es interpretación. Mire, hay 5 problemas de técnica jurídica, doctrina de aplicación del derecho. El problema de la hermenéutica jurídica o interpretación de la ley. El problema es la integración de las lagunas legales. El problema es la vigencia de la ley. El problema es los conflictos de leyes en el tiempo y el problema es los conflictos de leyes en el espacio. Eso no es uno de esos problemas. ¿Qué pasa si quieren hacer eso? Porque debieron haberlo hecho antes de que clausurara la primera legislatura, vía reforma, para incluir 5 suplentes. Pero si se hacía eso, solo para los casos del artículo 316, cuando se presente que no hay unanimidad en la sala, porque los van a poner para todos, entonces hay que darle más burocracia. No, los pueden usar para otras cosas, en la corte, los suplentes. Entonces hay que darle pensamiento, porque el problema existe, pero es un problema no de hermenéutica jurídica, no de interpretación de la ley. Y para integrar esa laguna legal, yo pienso que hay que hacerlo vía reforma. Y el órgano legislativo lo haría en 2 legislaturas. Se presenta ahorita la reforma, pero en ese caso no debe hacerse vía interpretación, sino que vía reforma. Y no aplica este Poder Judicial. No, permítame, es lo que le quiero decir. Entonces, se ratificaría el otro año, pero solo serían por 6 años,
para que acople con los 7 años de esta Corte que va a durar 7 años. Entonces, sería una norma especial, ad hoc, para nombrar eso y no esperar hasta dentro de 7 años de hacer eso. Pero hay que darle pensamiento. O sea, que no solo se destinen para los efectos del 316 cuando no hay unanimidad, sino que se les den otras ocupaciones y todo. Es decir, con este planteamiento legal que hoy usted nos plantea aquí, les dé esta salida, que perfectamente se puede, pero con una función, en este caso sería hasta el 2024, porque hay que aprobar en primera legislatura y ratificarlo en la siguiente y ahí subsana. Y solo por 6 años, para que se acople, porque ya pasó un año el otro año. Ahora, y se preguntarán algunos, mire, cuando se hizo la Constitución Americana de 1787, el artículo 1 habla del Senado y de la Casa de Representantes, el 2 del presidente y el vicepresidente, el 3 de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, con respecto al órgano legislativo que es bicameral, ¿qué pasa? Hoy día, después de 234 años, en la Cámara Baja se elige toda cada 2 años. Los 435 miembros acaban de elegirse y ganó por pocos votos el Partido Republicano cuando esperaba tener una victoria. Eso fue un golpe duro para el Partido Republicano y para el expresidente Donald Trump. Entonces, con respecto al Senado, el Senado son 100 senadores, pero se renueva 1/3 cada 2 años. Ahora, la pregunta es cómo se hizo para que 1/3 durara 2 años, para que un segundo tercio 4 años y que para el tercer tercio 6 años. Se hizo una rifa. Entonces, los que ganaron duraron 6 años. Los que quedaron en segundo lugar 4 años y los otros 2 años, para poder establecer esa alternancia. Después lo acopla. Claro, lo acopla ese uno, porque si no va a tener que esperar hasta dentro de 7 años con la próxima Corte. Y queda ese problema que hemos hablado. Y esto, bueno, usted tiene muchos amigos en los diferentes partidos políticos y casi todos los abogados de Honduras, una buena parte, me atrevería a decir un 70%, tienen relación con usted, ha sido su profesor, incluso diputados que son abogados, ya les trasladó esto, les ha expuesto que esa puede ser una salida para evitar aquello de que nos pueden meter gol en la sala en el pleno de la Corte. Sí, pero les he pedido sensatez, ecuanimidad, ponderación. Que no lo hagan mañana ni pasado, que lo platiquen. Y tenemos un año, lo pueden hacer en diciembre, todavía. Lo pueden hacer el 19 de enero del 2024. Diciendo, para que lo ratifiquen después, pero que no corran, porque ahí va a presentarse otro problema. La elección de la directiva del Congreso es inconstitucional, de toda inconstitucionalidad. El presidente y la directiva del Congreso es del abogado Jorge Luis Cálix Espinal. Ahí, como lo establece la Constitución, el 21 de enero llegó el secretario de Gobernación y Justicia, el ingeniero industrial, Héctor Leonel Ayala Alvarenga, con su secretario. Y la Constitución y la ley orgánica es que hay quórum con 5. Pero como dice usted, ese día llegan todos, ¿va? Llegaron los 128 propietarios y 128 suplentes. Se hizo una propuesta. Y con 84 votos a favor, se eligió la directiva de Cálix y la directiva provisional de 3. Y si votaron 84 de los 128, ¿cuántos sobran? 16 y 28, 44. 84 es mayor que 44. Alguna gente se pregunta porque no sabe y hay que excusarles la ignorancia, o también la actitud de maldad. No es como cuando se reúnen en los barrios o en las aldeas para elegir una directiva de un patronato, que ponen 2. Yo propongo a Abner Rosendo, yo propongo a José Osvaldo y se vota al mismo tiempo. No, en el Congreso el procedimiento parlamentario es que se propone una moción. Y si esa moción no tiene la mayoría que requiere la ley del Congreso o la Constitución, se descarta y tiene que presentarse. Es parecido a lo que pasó con la moción nominadora de la Corte Suprema. Curioso. Claro.
Claro, pero no se aceptó porque no tenía la mayoría calificada. no, mira, hablemos la verdad, porque yo creo que a la gente hay que hablarle, como decían antes, a calzón quitado, pero yo no me voy a quitar los pantalones, ¿verdad? Entonces, esa directiva la presentó Libertad y Refundación y buscó aquí, agarremos uno de todos. Entonces, simplemente para cumplir el requisito, porque si hubiese habido consenso, ya tendríamos Corte Suprema y no tendríamos estos debates que son enriquecedores cuando son serios y responsables. Muy bien, el abogado José Osvaldo Ramos Soto con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. La ley como obra humana hecha por el legislador es imperfecta, pero el derecho como ciencia es cerrado. Entonces se llama la plenitud hermética del orden jurídico. Y hay un principio que se llama razonamiento analógico, que reza que donde hay igual razón debe prevalecer la misma disposición. Seguimos al banquillo con el abogado José Osvaldo Ramos Soto. Si no se elige el pleno en la próxima sesión y se va 1-1, como ocurrió con el actual Poder Judicial que está vacando, al momento de prestar la promesa de ley, ¿cómo se debe actuar? Por todo lo que se ha venido discutiendo alrededor de la Junta Directiva de la Cámara, abogado. Abner Rosendo, si tuviésemos una junta directiva del Congreso legalmente electa, pues presta la promesa constitucional contenida en el artículo 328 de la Ley Fundamental. Pone la mano izquierda en la Constitución y dice: prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. El artículo 321 establece que los funcionarios son responsables por su conducta oficial y tienen que cumplir la Constitución y las leyes, si fuera una situación normal. Pero si fuera una situación normal, doña Irixiomara Castro Sarmiento de Zelaya Rosales hubiese prestado la promesa constitucional ante el presidente, pero no lo hizo. Entonces, ahí no hay una laguna legal porque la Constitución dice que a falta de presidente del Congreso lo puede hacer un juez de letras o de paz. Cuando el 22 de noviembre de 1963 asesinaron a John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald en Dallas, cuando venían en el avión presidencial transportando el cadáver del presidente mártir con su esposa Jackie Bouvier Kennedy, estaba ahí el vicepresidente Lyndon Baines Johnson y un juez de paz le recibió el juramento, porque allá es juramento. Allá se pone la mano izquierda ante la Biblia y se presenta la promesa ante la persona que va a recibir la promesa constitucional y legal, o sea, el juramento. Ahora, aquí dice que así es el procedimiento, pero con respecto a este caso no hay disposición legal. O sea, hay en la técnica jurídica lo que se llama una laguna legal, pero existe un principio en el derecho. La ley como obra humana es imperfecta porque los humanos no somos perfectos. Yo creo en Dios y creo que el único perfecto es Dios. Entonces, la ley como obra humana hecha por el legislador es imperfecta, pero el derecho como ciencia es cerrado. Entonces se llama la plenitud hermética del orden jurídico. Y hay un principio que se llama razonamiento analógico, que reza que donde hay igual razón debe prevalecer la misma disposición. Si una juez de letras recibió la promesa a la presidenta y es legal, yo pienso que tienen que llamar a otro juez o jueza para que reciba la promesa de ley de la Corte. ¿Por qué? Fíjese bien, cualitativamente hay una diferencia muy grande. El presidente es un político, que puede ser analfabeta, puede ser ilustrado, pero la Corte son 15 abogados encargados de decir la función jurisdiccional. ¿Qué es la función jurisdiccional? Es la actividad del Estado
encaminada a la actuación del derecho objetivo, normas generales, a casos particulares, para dilucidar los conflictos intersubjetivos que se presentan en un Estado de Derecho. Eso lo hace el juez de paz, lo hace el juez de letras, lo hace la Corte de Apelaciones, lo hace la Corte Suprema y todas las 4 salas de la Corte. Entonces, ¿cómo va a recibir el poder encargado de decir el derecho en un país una promesa de un funcionario y de una junta directiva que es ilegal? ¿Cómo quedaría la Corte? Ahora quedaría el presidente y la junta directiva ilegal, la Corte ilegal. En cambio, si hacen el mismo procedimiento de un juez o una juez, entonces queda legal. La presidenta queda legal y la Corte queda legal. Pero se mantiene el problema del órgano legislativo y su junta directiva. ¿Qué pasa con todas las cosas y todas las actuaciones que ha hecho este Congreso? En tela de duda. Yo no quiero crear una anarquía, no quiero crear un caos, un diluvio, pero hablemos con respecto a eso para cómo arreglar esa situación de ilegalidad y de inconstitucionalidad. ¿Y cómo se subsana? Bueno, lo subsano es que se elija una nueva junta directiva o se traiga aquel que fue electo y no lo pusieron. ¿Y se puede ratificar esta también, si así lo decide el Pleno? Pero puede hacerse, pero ¿estarán de acuerdo los partidos políticos de oposición en ratificar una situación ilegal simplemente para mantener la paz social? Abogado, ¿cuáles son los grandes retos del Poder Judicial? Bueno, en medio de todo lo que se está viviendo, ahora recordábamos que usted en su momento era el presidente del Poder Judicial y su partido lo quitó. ¿Pero por qué? Y quiero plantearle esto porque también ocurrió de una acción de demanda que ya se ha ganado y luego ha ratificado la Corte Interamericana de Derechos Humanos con 4 magistrados, curiosamente de la Sala Constitucional, que los destituyó el Congreso que presidió Juan Orlando Hernández. ¿Usted recuerda cómo fue mi voto? Contra esa resolución. Sí, por eso le planteaba, porque usted fue de los que se opuso. Y entonces me dice mis hijos, anda a presentar un recurso para que te paguen los 2 años que te quitaron. Yo no voy a hacer eso. Pero esos son los problemas. ¿Y por qué me quitaron a mí? Dijeron que era por andar en política. Por el caso de Rixi Mabel, la muchacha normalista que querían ciertos sectores de poder que la juzgara un tribunal militar y la Corte Suprema que yo no, dijo. Tiene que ser un tribunal civil. Y la abogada María Antonieta Mendoza de Castro, en ese momento, juez de letras de Comayagüela, fue la que decidió conforme a la ley. Y por no doblegarme ante la fuerza, por eso me sacaron. Y aquí estoy yo. Y después esa misma gente, cuando yo fui candidato a la presidencia, platicaba con mi amigo Carlos Roberto Reina, que en paz descanse, y me decía todas las cosas que están haciendo. Sin embargo, repito, a las 10 de la mañana del día de la elección, yo llamé a Carlos Roberto Reina para felicitarlo, agradecí a mi partido, al pueblo hondureño, e invité a la gente que fuera a trabajar normalmente. Eso solo este servidor lo ha hecho. Abogado, y de esto que está ocurriendo también con demandas, ¿cómo ve el papel de la Procuraduría, del abogado, del Estado en estas acciones? Recién se está embargando o se ha pedido embargo sobre la Caja Única del Estado por más de 2.600 millones de lempiras. La secretaria de Finanzas y el propio procurador han dicho que no lo van a pagar porque esto obedece a presiones y a acciones de los grupos de poder sobre el Poder Judicial. Usted me conoce, el licenciado Abnel Rosendo García. Yo no me voy a prestar a declaraciones preñadas de ignominia y de falacia. Yo no conozco ese caso, pero sé que a la abogada Estela Cardona Padilla, que yo la mandé a estudiar su doctorado a la Universidad de Roma, con Olvin Esmer Rodríguez también, que era del FRU, pero son buenos estudiantes. La quitaron de la Procuraduría. Y yo he escuchado, no sé si es cierto, no lo digo, que los que están ahí no llenan los requisitos legales. Además, quitaron al procurador, que es el abogado del Estado. He escuchado muchas cosas, he escuchado las declaraciones de mi alumna, una excelente alumna, la abogada Rixi, fue alumna mía en la Facultad de Derecho, excelente alumna. Y yo lo he dicho siempre. Y también he escuchado de situaciones de que eso responde a una situación de
de 1998, cuando el MISH, en el gobierno del presidente ingeniero industrial, don Carlos Roberto Flores Facusé. Y he escuchado que el procurador no se hizo presente a subsanar ciertas situaciones, etcétera. Pero yo no conozco y no quiero pecar yo de una falacia opinando sobre eso. Simplemente le digo lo que yo he escuchado en el panorama. ¿Cuál es el gran reto del Poder Judicial nuevo? Que lo vamos a tener, no sabemos si mañana o en el transcurso de los próximos días, semanas o meses. Darle cumplimiento al mandato que establece el artículo 322, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y obrar dentro del marco de la rectitud y a través de los fallos judiciales fortalecer el Estado de Derecho y la constitucionalidad. Y también pues elegir jueces, magistrados y todo a personas que tengan los mejores requisitos, las más altas calificaciones. ¿Le teme a la constituyente Ramos Soto? Es buena pregunta. Mire, el poder constituyente es todo un asunto importante dentro de la ciencia política constitucional. Existen dos tipos de poder constituyente. El originario, primigenio, fundacional, que fue el que el 11 de diciembre de 1825 aprobó la Constitución de Cedros y que fue firmada por el jefe de Estado Dionisio Herrera y por el general Francisco Morazán, que debió ser la única constitución de Honduras, pero ha habido 13 después, 1839, 48, 65, 73, 80, 94, 908, 924, 936, 957, 925, hasta la actual contenida en el decreto 131 de la Asamblea Nacional Constituyente de 1982. Ese es el poder constituyente originario, los demás son derivados. Poder constituyente originario solo hay una vez en un estado. El americano de 1897. Pero allá hubo Rafael Chávez Frías y todos los de izquierda hacen poder constituyente. ¿Cuántas veces pueden hacer ustedes? Una vez. Y su papá fue a la secretaría del municipio a registrarlo. Y hay un acta de nacimiento que dice, ante mí fulano de tal compareció el papá suyo a decir que había nacido un robusto varón, que iba a ser un gran periodista y un ciudadano extraordinario en la patria. Pero no pueden nacer otra vez. Si usted muere, van a ser otra persona, pero no usted. Pero quieren volver a un poder constituyente para refundar. Esa es una falacia, ese es un engaño, esa es una mentira. Eso rompe todos los moldes de la ciencia política ortodoxa y tradicional. Abogado, le agradezco. Feliz noche. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado José Osvaldo Ramos Soto, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.